Enfrentamos los últimos minutos, nos queda poco tiempo para seguir conversando de estos temas. Bueno, habrá 2 días en seminario para profundizar mucho más en ello. Un par de preguntas al cerrar. Hernán, en el caso de Argentina se habla mucho, por ejemplo, también de cuál puede ser una forma de contrapeso, los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación en Argentina también están bien cuestionados y una pelea fuerte que tienen, por ejemplo, con el gobierno de Cristina Fernández. ¿Qué es lo que pasa allí y si realmente los medios de comunicación pueden hacer de contrapeso o lo están haciendo hoy día en Argentina? Yo creo que los contrapesos son contrapesos institucionales, siempre. Los contrapesos de un poder ejecutivo son el legislativo y el judicial, y el periodismo siempre tiene que cumplir una función independiente de facilitar el acceso a la información, pero no es un contrapeso institucional. Cuando se politiza, y es lo que está pasando en Argentina, la relación entre un gobierno y un grupo de comunicación, eso es malo para la sociedad. Digamos, no hay nadie que salga beneficiado y termina siendo una pelea de poderosos, en donde, en este caso en particular, yo veo que del lado del gobierno se aprovecha una discusión que puede ser más o menos legítima acerca de cómo se concentran los medios, de cómo se debería regular la propiedad de los medios, se la aprovecha para descalificar cualquier denuncia de corrupción. Entonces, cuando aparece una denuncia de corrupción se dice, no, eso es funcional a los medios de comunicación que son enemigos del gobierno. El problema para la agenda de la transparencia y de la lucha contra la corrupción en Argentina básicamente es que se asocie una denuncia de corrupción o una denuncia de un debilitamiento de los controles con una agenda de medios de comunicación que están enfrentados al gobierno. No tiene nada que ver. Si hay una politización, una partidización de la relación entre el gobierno y algunos medios de comunicación, en todo caso es una de las muchas peleas que puede haber entre grupos de poder. Ahora, cuando hablamos de casos de corrupción o cuando decimos que se han debilitado los controles, hay que tomárselo en serio y como un problema que no es de quien está a favor del gobierno o de quién es el medio de comunicación que lo dice, sino que es un problema real que se refleja en desvíos de fondos, en malas contrataciones públicas, en mal manejo de los recursos públicos, y hay que tratarlo como tal, como un tema que es patrimonio de toda la sociedad y no de un gobierno o de la oposición política o mediática a ese gobierno. Alejandro, y para finalizar, aprovechando que está acá, en algún instante, cuando estaba asumiendo el gobierno de Sebastián Piñera, un informe de Transparencia Internacional analizando el caso chileno y de la relación de la empresa privada, cuestionó algún proceder anterior del hoy mandatario chileno en su etapa de empresario y provocó toda una situación bien compleja aquí en nuestro país. Respecto de esa situación, ¿qué se sacó en limpio, en definitiva, ya viéndolo en la perspectiva? Han pasado casi 2 años de ese episodio. No, lo que pasó ahí es, una serie de malas coincidencias. Por un lado, es un informe global que se hace desde Berlín, desde la Secretaría de Transparencia Internacional, que se produce con 1 año o más de anticipación, se va produciendo, es un libro, termina siendo una publicación, y por coincidencia se publicó en Nueva York, y por mala suerte, o por coincidencia, digamos, cayó justo el día en que hubo el primer debate entre candidatos presidenciales. Y en ese informe, que tenía un enfoque muy fuerte en sector privado y la integridad y transparencia del sector privado, había un caso que tenía que ver con una de las empresas, un caso ya de hace algunos años, alguna de las empresas del señor Piñera. Y entonces salió justamente en un momento en el que el ambiente político estaba muy caliente y sale este informe que es utilizado por uno de los candidatos para atacar justamente a la hora del debate. Entonces se empieza a prestar una serie de malentendidos, ¿no? Porque de alguna manera pareció que Transparencia Internacional había planeado sacarlo el día del debate y hubo una serie de discusiones. Felizmente se logró aclarar esto, se llegó un poco a explicar qué había pasado y de alguna manera eso quedó ya más tranquilo, ¿no? Creo que fue simplemente el hecho de que esto se dio justamente en el momento caliente de las elecciones. Había sido un caso que efectivamente había habido un problema con la empresa, se había sancionado administrativamente, se había pagado una multa, se había, digamos que cerrado el caso, ¿no? Pero, claro, se hacía una referencia a este caso en un momento delicado de la política nacional, ¿no? Sirvió como para tenerlo allí, como experiencia de algo que sucedió en algún instante, como para
como para prevenirlo en otras ocasiones, ¿eh? Eso de la oportunidad a veces es muy importante, lo sabremos también en el periodismo. Hernán, Alejandro, muchísimas gracias por venir hasta los estudios de CNN Chile, que le lo pasen muy bien aquí en nuestro país, que sea exitosa también y provechosa su participación en este seminario internacional en nuestro país. Muchísimas gracias. Encantados, muchas gracias. Buenas noches. A ustedes por habernos acompañado en esta media hora de conversación informativa. No se separe de las pantallas de CNN Chile.